Además no lo puse, me faltan algunas cositas, pero ahí vamos mejorando. Ya, la tuberculosis, como ustedes ven, la mayoría de los casos siempre hay un fondo tuberculoso, ¿no es cierto? Ya sea curado o no curado, pero algo tienen esos pacientes, ¿no? Y realmente, yo no sé qué pasa, pero se ve harta tuberculosis, aunque digan las encuestas del Ministerio de Salud Pública que está mejor, que no hay, mentira. Cada vez se ve mucha más tuberculosis. Y eso que no somos un centro de público puro. Y estos pacientes son privados y algunos son del ministerio. Ya, ahora, ¿cómo se presenta la tuberculosis, la división clásica, podríamos decir, de la tuberculosis pulmonar? Acuérdense que hay tuberculosis pulmonar y extrapulmonar. Por ahí les voy a mostrar unos casos de tuberculosis extrapulmonar. Ya, entonces tenemos dos formas, ¿no? Esta, la tuberculosis primaria, y esta de acá que es la postprimaria o reactivación de la enfermedad, ¿ya? Postprimaria. Cada una de ellas tiene sus patrones bastante característicos que nos dan la pauta cómo se presenta. Bueno, la fisiopatología, la patogenia, todas esas cosas, ustedes lo tranquilamente lo escriben en cualquier libro de clínica. La infección pues ya no es necesario repetir, como el bacilo, todas esas cosas, cómo entra el cuerpo, qué es lo que produce, ¿no? Bueno, ya. Las formas más comunes, no únicas por si acaso, más comunes, son estas. Estos pacientes pueden debutar con un derrame pleural simplemente y tiene características ese derrame, ¿no? Que generalmente son loculados o tabicados. Pueden tener adenopatías mediastínicas con compromiso del parénquima pulmonar, por ejemplo una consolidación podría ser, ¿no? Como una imagen consolidativa. Tiene ganglios mediastínicos más una afección pulmonar, entre paréntesis una consolidación podría ser, ¿no es cierto? Es otra forma de la TB primaria de presentación. Aunque más adelante vamos a ver la consolidación cavitada, que esa es de la postprimaria. El patrón miliar sí puede presentarse tanto en la tuberculosis primaria como en la postprimaria, el patrón miliar. Menos frecuente. Cuando tú encuentras patrón miliar, uno automáticamente piensa que ese paciente probablemente esté inmuno de primero. Y lo primero que se te ocurre es que el paciente tiene HIV. ¿Ya? El patrón miliar. Recuerden que este patrón se hace por vía hematógena, ¿no es cierto? El árbol de brote por vía endobronquial. Ya, entonces, tres formas más comunes, no únicas, de una tuberculosis primaria. ¿Ok? Ya, en la postprimaria, ¿cuáles son los hallazgos tomográficos o radiológicos más comunes en la tuberculosis postprimaria? Son estas, ¿no? La consolidación, que puede ser lobar o puede ser parches, siempre con cavitación. Por eso es que toda consolidación cavitada igual a tuberculosis, lo primerito, tuberculosis. Ya, otra forma son las cavernas como la que acabamos de ver, mira, cavernas, nódulos centrolobulares, lo que se llaman el árbol en brote. También pueden presentarse como tuberculomas. 1, 2, 3, 4. Y aquí faltaría ponerle también al patrón miliar, que también puede ser, se puede presentar en la postprimaria.
Ya, el último caso que les mostré casi tenía bastante cosas adentro, ¿no? Tenía cavitaciones, tenía árbol en brote. De pronto no nos fijamos bien en los nódulos o tuberculoma, de pronto lo tenía, ¿no? Sino que no nos fijamos bien. Tuberculoma, podría ser, ¿no? La reinfección de la tuberculosis afecta acá. Mira, segmentos posteroapicales de los lóbulos superiores y los segmentos apicales de los lóbulos inferiores. La reinfección de la enfermedad, la postprimaria, siempre afecta mucho más frecuentemente a estos segmentos pulmonares. Ya, bien, entonces, uno conociendo estos criterios, aprendiendo estos criterios en la primaria y postprimaria, uno ya tiene una pauta bastante acertada de lo que es una TB primaria y postprimaria. Entonces vamos a hablar un poquito de cada uno de ellos. La consolidación será la misma tanto para los procesos bacterianos como en un trauma pulmonar. La consolidación va a ser la misma, tiene el mismo criterio, ¿no? Borra los vasos, no permite ver los vasos sanguíneos, puede afectar a un segmento, a un lóbulo, pero la cualidad de esto, o sea, el signo es la cavitación. La cavitación. Bueno, aquí hay algunas cosas que uno puede encontrar que son las calcificaciones, ¿no? Los complejos de Bone, y hay otras calcificaciones que van asociadas con ganglio y se llama el complejo de Rankin, ¿no? Incluso por ahí hay otros nódulos que también se llaman los nódulos de Simmons, así, ¿no es cierto? Ya, consolidación. El derrame pleural, ¿cuál es la característica de estos derrames pleurales? Son tabicados, por lo general son tabicados. Y dice la literatura de que un derrame tabicado puede estar ahí mucho tiempo, ni aumenta ni disminuye, se mantiene estable. Y que al final incluso puede calcificarse las pleuras que recurren al derrame pleural y hacer emfiemas pleurales crónicos, ¿no? Yo les he mostrado por ahí algunos emfiemas pleurales crónicos porque tienen esa característica. Las cavitaciones. Y hemos visto muchas cavitaciones y cómo reconocer una cavitación de una bula, de una caverna, de un tumor necrosado, ¿no es cierto? Son sus paredes. Son sus paredes gruesas, menores a 1 centímetro e irregulares. Pueden tener un contenido anormal en su interior y cuando, por ejemplo, mira, cuando una caverna tiene un contenido gaseoso, se fistuliza con un bronquio, hace la diseminación endobronquial, ¿no? Y ahí te va a dar ese clásico aspecto de árbol en brote, ¿ya? Las cavitaciones. La TB biliar afecta a inmunodeprimidos, pacientes dañosos, a veces a niños, pero esta es la clave, ¿no? Inmunodeprimidos, por lo general, vía hematógena. Tiene una alta mortalidad, alta tasa de mortalidad. Y la TB biliar tiene una distribución aleatoria o al azar, ¿no? Compromete al intersticio pulmonar. No, estos nódulos biliares no están en el alveolo, ni en el lobulillo pulmonar, ni en la vía aérea, están en el intersticio. Por eso que son nodulitos bien definidos, pequeños, 2-3 milímetros, pero siempre bien definidos. La TB biliar.
El árbol en brote, en cambio, que es una, ya sabemos, ¿no? Es una afectación de la vía aérea pequeña. Bueno, se puede dar por extensión cuando se tituliza un ganglio megatínico o cuando hay una caverna con un contenido gaseoso, ¿no? Ya. La otra forma también puede ser por broncoaspiración. Por broncoaspiración. Los tuberculomas. Aparecen como nódulos, ¿verdad? Como nódulos. ¿Se acuerdan cuando vimos nódulos benignos? Incluso ahí estaba una de las causas de los tuberculomas. Entonces, hay algunos criterios que hacen pensar en que puede ser un tuberculoma, ¿no? Ganglios. ¿Cómo son los ganglios de un tuberculoso? Yo sí he visto muchos ganglios, usualmente en niños, ¿sabes? En niños. Por lo general estos ganglios son, si lo hacemos con ecografía, los ganglios supraclaviculares o axilares, se ven como ganglios hipoecoicos. Ganglios hipoecoicos poco vascularizados. Y si es por tomografía son por lo general hipodensos. Sí, mira, aquí está, hipodensos, ¿no? Y con el contraste pueden tener un realce muy ligero en la periferia, como en anillos. También la tuberculosis ganglionar se llama escrofulosis, ¿no? Escrofulosis. Entonces, por ejemplo, ¿Puede repetir lo que dijo de la escrofulosis? Los ganglios, o sea, la tuberculosis ganglionar también se llama escrofulosis, ¿no? Por ejemplo, te viene un paciente adulto con adenopatías axilares, supraclaviculares, cervicales, y tú le haces una tomografía y te encuentras con ganglios grandes, hipodensos y con un realce en anillo. Y si le haces ecografía van a ser muy hipoecoicos, poco vascularizados. Entonces ahí tienes opciones, ¿no? O tiene una escrofulosis, o tiene un linfoma, o es metastásico de algún lado. Ya en ese orden va, ¿no? Quizá la cabeza en el adulto linfoma, luego tuberculosis ganglionar o escrofulosis, y luego metástasis, ¿no? Metástasis ganglionar. Ya, aquí tienes todas las complicaciones de la tuberculosis pulmonar. Mira que estas son las más frecuentes, ¿no? Ya vimos el último caso, bronquiectasia. Fibrotórax se refiere a la paquipleura, ¿no? Engrosamientos pleurales con calcificaciones. Formación de misetomas, mira, ese paciente tenía un misetoma. Pueden haber fístulas broncopleurales, aneurismas de Rasmussen. Estos aneurismas tienen que usar medio de contraste, ¿no? Crecen, se forman en la caverna, en la pared de la caverna. Entonces hay que usar medio de contraste para ver si es o no un aneurisma. Es así nomás difícil. Uno piensa lo primero que es un misetoma. Los aneurismas de Rasmussen se forman más por la formación de las cavernas. Claro, una laceración de los vasos a nivel de la caverna, ¿no? Lógicamente hay destrucción pulmonar, ¿no? Mira, todas estas son complicaciones de la tuberculosis. Entonces vamos a ver algunos casitos que son muy parecidos, ¿no? Miren esta placa radiológica. ¿Cómo lo podemos describir? Hay mayor compromiso en el pulmón izquierdo, ¿no es cierto? Mira, aquí parece que hubiera un proceso consolidativo. Hay algo de broncograma aéreo. Pero por acá parece que hay como nódulos, ¿no? Como nódulos. Son opacidades mal definidas. Entonces esto, hasta no demostrar lo contrario, es una consolidación. Pero siempre va a haber asociado otras cosas. Creo que sí tiene tomografía este paciente, sí, mira. Incluso esa lesión cavitada
no la alcanzamos a ver, pero aquí parece que está, ¿no es cierto? Que recién la vimos porque nos mostró la tomografía. ¿Ven? Y entonces, mira, ahí está el proceso consolidativo, la cavitación. Entonces, esto sería una TB postprimaria, el patrón más usual, ¿no? Por acá hay otros nódulos pequeños, mira, más nódulos. Proceso consolidativo, cavitado. En el pulmón derecho por aquí hay algo, mira, aquí subpleural, como un nodulito subpleural, ¿no? Esto podría ser tuberculoma, ¿te acuerdas? Tuberculoma, subpleural. Mira este otro paciente. Otra vez lo mismo, ¿no? Un proceso consolidativo y la tomografía computada mostraba esto, ¿no? Proceso consolidativo, incluso con broncograma, y aquí tenía una cavitación. Cavitación. Y mira este patrón, árbol entorno. O sea, siempre hay asociaciones, ¿no? De varios patrones en estas enfermedades. ¿Ya? Quizá los rayos no es tan demostrativo, pero acá en la tomografía vemos claramente. ¿Ya? Cavitación, consolidación, árbol entorno. Mira este otro paciente. ¿Qué nomás hay ahí? Hay compromiso bilateral, ¿no? Sí. Consolidación. Aquí parece una caverna, ¿no es cierto? ¿Ves? Parece una caverna aquí. Y estas opacidades nodulares, como nódulos pequeños. Entonces uno piensa en tuberculosis, ¿no? Tuberculosis. Mira, no sé si es, no creo que es el mismo paciente, pero bueno, este es otro. Mira, por ejemplo, ¿qué nomás patrón tenemos aquí? Árbol en brote, árbol en brote, y acá arriba en el lóbulo superior tenemos cavitaciones y tenemos aquí como una banda crónica, podría ser, ¿no? Una banda cicatricial que podría ser cronicidad. Bandas pleuroparenquimatosas crónicas, ¿no? O en la cisura, podría ser así. En todo caso, si fuera la cisura está muy gruesa, ¿no? Ya, entonces, cavitaciones, árbol de brote. Miren este patrón. Un patrón miliar. Miliar puro, ¿no? Miliar puro, sí, miliar puro. Y esta es la tomografía del paciente. Mira, sembrado, ¿no? No, esta no te la voy a poner. Muy fácil. Mira, más nódulos. Por ejemplo, mira este nódulo. Dos nódulos. Hay una caverna. Acá hay otra lesión subpleural. Entonces uno dice tuberculoma. Tuberculoma. El tuberculoma casi siempre está en subpleural. No, el tuberculoma puede estar en parénquima o subpleural, o sea, no, eso es lo de menos. Sí, puede afectar al parénquima o en el pulmón central o periférico. En este caso, periférico o subpleural. Mira la cavitación. ¿Ya? Tuberculoma, ¿no? Hay veces que yo he tenido casos que tienen solamente una lesión así pulmonar, como nódulo. Y uno no asegura que puede ser un tuberculoma, puede ser alguna otra cosa. Y cuando tú haces la biopsia resulta que fue un tuberculoma. Mira, por ejemplo, adenopatías peritraqueales, correcto, ¿no? Aquí sería bronquio derecho, bronquio izquierdo, ¿no? Entonces hay la carina. Tiene aquí ganglios supracarinales, hipodensos, mira, hipodensos. Fíjate acá a nivel del ilio, con hipodensidad. En el plano coronal del mismo paciente, mira los ganglios. Mira, iliares, mediastínicos.
Mira este otro paciente con una lesión en lóbulo superior derecho. Parece consolidación, broncograma. Aquí no sé si es una cavitación que tiene. Así, mira lo que tiene el paciente. Tenía una cavitación, tenía una consolidación, tenía nódulos, cavitaciones, tenía una bronquiectasia y tenía algo de vidrio esmerilado, mira. Esto no se alcanza a ver en los rayos, ¿ves? Entonces, tuberculosis. Si ven que los patrones son muy parecidos, ¿no? Muy parecidos. Miren este otro, muy parecidos, ¿no? Tuberculomas, nódulos, cavitaciones, árboles bronzos. Y la placa muestra esto, ¿no? Ya, un derrame pleural. Generalmente los derrames son como tabicados. Hay otros que realmente son libres, ¿no? Y ahí pues ahí los exámenes que te hacen. ¿Qué es lo que pides para saber cuando te debuta un paciente con derrame? ¿Qué es lo que tiene que hacer? Primerito es punzar, ¿cierto? Una punción, aspiración con aguja fina dirigida con eco, y eso mandas al laboratorio a hacer tinción de citológicos primero, ¿no? Siempre a patología y laboratorio. Ahí te cubres. A patología buscando células neoplásicas, un PAC, ¿no es cierto? Y al laboratorio vas a pedir lo que es cultivos para hongos, bacterias, bacilo de Koch, tinción de 100.000, ¿qué más? ADA, también se pide la ADA, glucosa, proteínas, LDH, ¿no? Hay algunas cosas que ya ni me acuerdo. Yo era campeón, yo trabajé en INEA como 10 años. Y yo arriba ponía tubos pleurales, porque a estos tuberculosos, la verdad que la gente le tiene mucho recelo, ¿no? Incluso las mismas enfermeras son muy recelosas. Y yo como me iniciaba era, por aprender, yo hacía todo esto, ¿no? Me dejaban todo ahí los médicos allá arriba, hacer las funciones. Yo tenía un equipo bien viejito y con ese hacía las funciones, las aspiraciones, metía tubos y ahí mandábamos a estudiar con los internos, ¿no? Y los internos después aprendieron bastante conmigo ahí, les daba chance. Me aguanté como 10 años arriba en LEA. Trabajaba 2 horas de las 8 horas, eso sí, como todos los lados donde estaba. Me han aguantado, porque no había radiólogo. En LEA no había radiólogo. Y entonces no querían ir. Y segundo, que no había, hasta ahora hay poco radiólogo. Entonces hice una propuesta, me aceptaron 2 horas, máximo 3 horas. Iba de mañanita, 7 de la mañana, 9 de la mañana ya estaba libre. Bajaba a la clínica Guayaquil. Listo. Complicaciones. Ahí tienes, ¿no? Tienes todas las complicaciones. Esto sería un fibrotórax, ¿no es cierto? O paquipleura calcificada. Lo mismo acá, mira, fibrotórax. Tienes estas lesiones crónicas con calcificaciones. Mira esta lesión acá, la tráquea. Mira este otro paciente con calcificaciones en la pleura, bronquiectasia, complejo de Gón. Bueno, y aquí habría que ponerle las otras, no las otras bronquiectasias de otro paciente, ¿no? Entonces, desestructuración del pulmón, mira lo que hablan, ¿no? Desestructuración pulmonar. Prácticamente este sería un pulmón bicariante y el otro tiene una disminución de la capacidad volumétrica, ¿no? Bicariante. Ya, por ejemplo, este casito les voy a mostrar, estas ya son tuberculosis extrapulmonares, ¿no? Esta es una tuberculosis ósea.
les voy a mostrar toda la rutina cómo este paciente ingresó. Él ingresó con una sintomatología un poco inespecífica, ¿no? Por dolor lumbar, algo así abdominal, muy inespecífico. La placa de tórax no mostraba mayor cosa, prácticamente normal. La radiografía simple de abdomen no mostraba cálculos renales, aparentemente se ve bien, los psoas, la columna, bastante bien. Tomografía computada de la columna lumbar, porque se quejaba de mucho dolor de la columna lumbar. Bueno, y ahí, ¿qué le llama la atención? ¿Ah? Esta es una reconstrucción sagital, ¿no es cierto? Las dos imágenes son sagitales. Ahí tiene cuerpo vertebral L5, L4, L3, L2, L1, L1, L5. El canal medular, los elementos óseos del muro posterior. Vértebras sacras. Los espacios intercostales, ¿no? Las vértebras tienen un platillo superior, tienen un platillo inferior, tienen un borde anterior y un borde posterior. Entonces, ¿qué le llama la atención? ¿Ah? El borde posterior. ¿Dónde? Aquí. A estos cositas. Ah, no, esto de aquí son las venas, por aquí entra la vena del cuerpo vertebral. La vena vertebral, son agujeros nutricios de la vena vertebral. Mira que tiene todo esto, todita la vértebra tiene, mira, tiene ahí, tiene ahí, tiene ahí, tiene ahí, aquí no lo vemos por el corte. Pero son agujeros nutricios. Realmente no había nada, no. Yo creo que lo informé también normal. Normal, ¿no? Bueno, y el paciente fue a resonancia magnética y la resonancia magnética de esta fecha mostró eso. Mira, T1, T2, STIR y este es un T1 con contraste. Entonces este paciente tenía una lesión aquí, ¿ves? En los platillos. Pero ya había pasado alguno desde enero, bueno, no pasó mucho, ¿no? Pero volviendo acá, claro, ¿y por qué no vi esto? Aquí hay algo, ¿no? Es muy sutil, pero difícil de verlo, no lo pensaste. Entonces, ahí tienes la lesión, y esto fue ya del 27 de marzo. Progresó, el paciente se perdió, se fue, pidió alta, petición y después volvió. Mira, una de las características de la tuberculosis ósea es que afecta a las últimas dorsales y a las primeras lumbares, ¿verdad? Puede comprometer a todo un cuerpo vertebral, a más de un cuerpo vertebral, como es el caso aquí, y produce como un acceso alrededor, lo que se llama acceso sifluente, una conexión paravertebral. Porque la pus que está aquí drena a los espacios blandos paravertebrales y se acumula ahí. ¿Ya? Y lógicamente las vértebras comienzan a acuñarse. Es una característica del mal de Pot, ¿no es cierto? Mira cómo va a terminar este paciente de marzo a mayo. Y hay compromiso de del cuerpo vertebral, el edema, ¿no? El edema. Entonces recién el paciente hicimos una biopsia guiada con tomografía computada, y siempre para llegar al cuerpo tienes que entrar por el pedículo. Esta es la aguja que se usa, una aguja de médula ósea, y estos son los cilindros que se sacan ahí, ¿no? Son unos tacos de hueso. Es una aguja gruesa,
dura para que no se doble, porque el hueso es durísimo, ¿no? Entonces fue una tuberculosis. No tengo el estudio patológico, ¿no? Este es otro caso. A ver, la tuberculosis extrapulmonar generalmente afecta ¿a qué? Al hueso ya vimos una. ¿Qué más? A los riñones, sí, al aparato urogenital. ¿Y qué más? Y al cerebro, ¿no es cierto? Al cerebro. En el cerebro puede manifestarse como meningitis tuberculosa o como tuberculomas, que pueden simular toxoplasmosis, que entra en el diferencial, toxoplasmosis, tuberculomas, neurocisticercosis. ¿Ya? La meningitis tuberculosa es clásica, no alcancé a poner, no les encontré, pero por ahí tengo varios casos. Afecta a las cubiertas meningias basales, a las cisternas basales afecta a la tuberculosis meningia. Ya, este es un caso de un paciente con una tuberculosis renal de algunos años de evolución, y esto es lo que termina siendo la tuberculosis, ¿no? Mira, por ejemplo, si tú comparas este riñón de aquí con el riñón de acá, el derecho con el izquierdo. Estas son imágenes contrastadas. Vemos, mira, el ureter, cómo está. Esto es contraste que está filtrando algo al ureter. Mira, ya contraste en el ureter. Entonces la pared del ureter, ¿cómo está? Engrosada, ¿no? Como arrosariada. Los libros dicen engrosamiento arrosariado de la pared. Distorsión de los cálices renales. ¿Ya? Alteración de la morfología renal. Y pueden haber calcificaciones. ¿Ya? Miren el ureter izquierdo, que está bastante bueno. Y miren de acá. Entonces, este paciente, ahí está, la misma imagen, más grandecita. Mira los cálices renales aquí bastante buenos y mira la distorsión. Son como saculaciones, ¿no? ¿Ya? De los cálices. Y esta fue la tuberculosis. En orina, el bacilo de Koch. ¿Ya? En orina salió. Y este caso tiene una historia, este paciente. El urólogo lo estaba viendo años, imagínate, años. Lo trataba como infecciones urinarias. Y por último le dijo, ¿sabe qué? Hay que sacar ese riñón porque ya no le vale. Vino un infectólogo, es un chico infectólogo que recién ha venido de México, muy bien preparado el muchacho. México es una buena plaza para prepararse, posgrado. Sino que es difícil, ¿eh? Es peligroso México, ¿no? Pero está mucho por encima. La Argentina le queda a los pies, ¿no? España, México, Chile, claro, Estados Unidos, nos pongamos ahí, pero al último está la Argentina, que todo el mundo quiere ir a la Argentina, ¿no? La Argentina ya eso es la última rueda del coche. Todo el mundo va a la Argentina, ¿no? Y van a trabajar. Pero bueno, vienen con el título, ¿no? Que aquí es difícil, cada día es más difícil obtener una especialidad. Pero México es una buena plaza para especializar. Y este chico, le estudiamos, hicimos tomografía, hicimos ecografía. Y yo sí había informado hace un par de años a este paciente investigar enfermedad granulomatosa. Él me trajo, había recogido todos los informes. Pero los urólogos nunca le pararon bola. Y mira, y le investigamos y ahí estaba, era una tuberculosis renal. Ok. Eso sobre tuberculosis pulmonar y algunos casos, es un par de casos de lo más común que se ve, oval de Pott y urogenital. O sea, siempre pensar también en esas infecciones que no curan, con esas alteraciones de la morfología de los cálices, esos ureteres así como arrosariados, paredes engrosadas, pensar en tuberculosis renal. ¿Ok? Ya. ¿Alguna pregunta?
Ya, yo creo que hasta ahí por hoy día nos vamos a quedar. Y el